Bueno, bienvenidos a esta nueva conversación de la Universidad del Futuro, que es un proyecto educativo que nace en pandemia, sobre todo de la resonancia con las personas que nos han inspirado a lo largo de la vida y que funciona como una red de redes de aprendizaje, donde yo he buscado como tener mucha diversidad y buscar como, sobre todo, gentes apasionadas, como autodidactas, de perfiles como que no cuadran en la educación formal, sino que tienen como esa libertad de moverse como con mucha libertad por el conocimiento, sobre todo como un diálogo con personas en América Latina. Y también porque me ha interesado mucho hablar un poco del futuro, pero no del futuro como algo que está como allá adelante, como la utopía, ni la utopía ni la distopía, sino como un concepto que me ha parecido muy chévere y es como la protopía, como que las cosas pequeñitas que uno hace todos los días para que las cosas pues sean mejores y sobre también como una suerte de especulación sobre lo posible, el futuro como lo posible. Y para también ver un momento donde cómo poder repensar la educación en estos tiempos donde pues tenemos pues una serie de situaciones históricas difíciles, ¿cierto? Donde tenemos el internet, donde tenemos amigos, donde tenemos ciertas trayectorias. También me he dado cuenta de que esto también tiene como un aspecto generacional, porque muchas de las personas con las que he entrado en conversación como que van de los 35 hacia arriba, no son como ni personas, hay también como un asunto generacional ahí bien curioso. Y también porque me ha interesado crear como una comunidad de aprendizaje para aprender a tener un espacio donde uno pueda aprender a lo largo de la vida y no solamente como un espacio como por un proyecto, por una convocatoria o por algo así puntual, sino como crear realmente algo que pueda ser un espacio de más larga duración. Entonces, por eso pues estamos haciendo esto. Lo siento también como si fuera como una especie de obra de arte en la que estoy como construyendo. La Ajá. veo a veces así. Veo también estas conversaciones también como posibilidades de crear en la conversación cosas nuevas en el encuentro, no tanto como tener algo predeterminado. Y bueno, también he estado como, ayer tuvimos un encuentro muy bonito con algunos amigos también porque estamos pensando el primer festival para diciembre acá en Bogotá, en el Ecocirco en Anapoima, buscando, hemos tenido como una apuesta de conversar mucho en lo virtual, pero parece muy chévere también ir alternando entre lo virtual y lo presencial para mirar cómo fortalecer el equipo. Bueno, entonces eso como para iniciar la conversa, ese es como el contexto y bueno, estamos hoy con Víctor Albarracín Llanos y muy chévere traerte aquí a la conversación por esa misma rareza de tu camino, por ese eclecticismo también. Me llama mucho la atención, pues, en lo que te has movido, como en la escritura, la curaduría, las artes visuales, incluso estudiaste cine y televisión, que dices nunca has puesto en práctica. Me gustó mucho eso, esa sinceridad también de tu trabajo y que has también participado como en varios espacios artísticos acá en Bogotá, en Cali, en lugar a dudas, lo de la escuela incierta, bueno, como unas trayectorias que me parecen muy interesantes para conversar, por eso te traje como a la conversación y bueno, Víctor, bienvenido a que charlemos un rato. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por invitarme. Y bueno, aquí estoy, pues bueno, abierto a que conversemos, que podamos charlar un rato y que sea entretenido y provechoso, pues. Mm. Pues iniciemos un poquito que nos contaras, Víctor, un poquito cómo fue tu encuentro con el arte, ¿cierto? Con el cine. Pues yo he visto que tienes como un abanico muy amplio de intereses, pero ¿qué fue lo que te realmente conectó con ese encuentro con el arte? ¿Qué inspiraciones fueron como las que inicialmente te detonaron irte por ahí, por ese lado? Mm, Mm, bueno, pues yo, pues a mí siempre digamos, desde el momento del colegio, ¿no? Cuando estaba, pues terminando el bachillerato y esto, empecé a interesarme por varias cosas, digamos que incluso desde más joven, como desde los 12 años o algo por el estilo, empecé a interesarme mucho por la música, pero no por la música como disciplina, digamos, sino como que me empezó a interesar mucho
digamos, la música como comunidades, ¿no? Las comunidades de música y en ese sentido, pues me empezaron a interesar, digamos, los parches, ¿no? Los metaleros, los punks, me empezaron a interesar como todo este tipo de otras músicas que, pues, que en ese momento como a mediados de los 80 sí, mediados de los 80 pues estaba dominada pues por algunas emisoras juveniles que transmitían mucho pop en inglés y mucha música pues muy, digamos, muy mainstream y encontrar estas comunidades como que me fue abriendo a otra cosa, ¿no? Entonces, un primer encuentro con eso pues fue em, empezar a encontrarme, por ejemplo, con estos otros géneros musicales, con los discos de esos géneros, con las portadas de los discos que tenían propuestas de imagen muy interesantes o que también rompían mucho con esta lógica de qué se muestra y qué no se muestra, de que eran un poco escandalosas a veces, bueno, todas estas cosas que están muy ligadas como a lo juvenil, ¿no? Y como esta noción pues de nuestro grupo es especial porque escuchamos una cosa y ahí me empecé a interesar, pero también empecé a experimentar la sensación de que no encajaba muy bien en ninguno de esos grupos, ¿no? Porque en general en ese momento este tipo de comunidades, de escenas, digamos, eran muy cerradas dentro de sus géneros, ¿no? Entonces los metaleros oían metal y dentro de los metaleros pues había quienes oían thrash y quienes oían speed y quienes oían black y quienes oían death y quienes oían un montón de géneros y no escuchaban los otros porque les parecían que no era suficientemente oscuro para lo que ellos eran. Entonces yo empecé a moverme, ¿no? De los metaleros a los punks, después empecé a encontrar como toda una escena, pues que era una escena muy pequeña, que ni siquiera, que apenas surgía en Bogotá, de lo que se llamaba pues lo alternativo, ¿no? En esa época se decía el rock alternativo, la música alternativa. Y, y a partir de allí empecé a escuchar pues muchas bandas, digamos, em, que tenían un sonido un poco más raro, que tenían unas aproximaciones que no eran tan directas, como que había muchas bandas que experimentaban mucho con el sonido y con la imagen. Y yo empecé como a ver que muchas de esas bandas pues estaban conformadas por artistas, ¿no? Por gente del arte, por gente em, por gente que estaba pues habían estudiado diseño o estaban metidos en escenas de artistas o estaban metidos en escenas del cine, pues, del cine también como un cine muy de la transgresión, del cine pues hecho con una cámara en la mano y mostrando otro tipo de cosas con unas ediciones mucho más bruscas, pues. Y me fue interesando todo esto y llegando al momento de graduarme, pues empecé a pensar que yo no quería, pues me debatí mucho entre estudiar pues literatura o filosofía, y luego un poco por accidente o por un juego, una especie de apuesta con mis compañeros del colegio, terminé estudiando cine, ¿no? Y entré a estudiar cine, pero siempre me sentí también un poco afuera porque la carrera estaba muy diseñada para aprender el oficio, pensado, digamos, en una época donde pues no había producción cinematográfica no como ahora que hay una producción cinematográfica pues increíble a comienzos de los 90 que empecé yo la universidad, pues el cine colombiano arrastraba todavía ese lastre, digamos, del cine de Focine financiado por el Estado con la estampilla esta de los teatros y películas pues del Gordo Benjumea y del cine colombiano muy así, los precursores como de El Paseo y todas estas películas como de cine familiar. Y entonces y pues en la carrera también muy pensada para capacitar gente que terminaba trabajando en televisión. Terminaban siendo guionistas de Padres e Hijos o de telenovelas Entonces yo como que naturalmente me fui desviando hacia el campo del arte.
eh, porque era como la carrera que tenía más cerca. Y nunca me cambié de carrera, pero estuve, digamos, como que mis amigos eran más artistas. Empecé a ver muchas clases, seminarios, clases teóricas sobre arte. Y me empezó a interesar el campo del arte como un territorio pues muy abierto. Digamos que yo tengo una personalidad bastante, em, ¿cómo decirlo? Como que tiendo a aburrirme muy rápido si hago una sola cosa. Y el arte como que estaba muy abierto a explorar y experimentar, y no había como unas dinámicas muy rígidas, como que todavía había mucho por inventarse. Entonces eso me gustó y empecé a trabajar desde allí, ¿no? Entonces, digamos que ahí, en relación con eso, puedo definir, digamos, el comienzo de mis intereses, ¿no? Sí, interesado por la imagen, pero también interesado por unas comunidades de personas muy específicas que para mí en ese momento representaban como unos modos y unas posibilidades distintas del ser social, ¿no? De la comunidad como espacio de otro tipo de interacciones. Sí, me gustaría también que pudiéramos conversar un poco de esas comunidades porque en buena parte, pues, parte del interés de lo que yo estoy como proponiendo volver otra vez a configurar es como estos espacios. Ahorita tú lo decías, como que los metaleros, todos están como, incluso hablaba ayer con una persona acá en Bogotá, y nos acordábamos un poco de una casa por acá que había en Teusaquillo que se llamaba Piso 3, donde confluían como muchos parches y que hablábamos un poco de que después de un tiempo como que volvieron a aparecer grupos, cada uno enmarcándose desde una identidad muy marcada y como que hace falta mucho en la ciudad y en los espacios, lugares donde se puedan encontrar pues personas que vengan, hippies, hackers, activistas, de gente de autodidacta y como que volver a crear esos espacios es parte como mi interés y no espacios donde cada quien esté como imponiendo como una gramática, una forma de ver el mundo, unos reclamos, porque de eso ya estamos cansados y de eso ya vimos como que esas ideologías pueden llevarnos como a lugares no tan fecundos para la creatividad, ni para la ciencia, ni para el descubrimiento pedagógico. Entonces, como que parte de esta motivación es como incluso el parche ancestral, cómo se junta con el feminismo y cómo se juntan como diferentes y cómo se pueden como colaborar y organizar para crear obras nuevas. Y entonces a mí me gustaría, dentro de tus experiencias que has tenido colectivas, que nos contaras de pronto que como cuáles han sido como los aprendizajes que has tenido ahí, porque sé que tú estuviste en un espacio acá en Bogotá que se llamó El Bodegón, ¿cierto? Como qué cosas van surgiendo, que me contaras un poquito de eso y también de esos espacios donde tanto el arte como la educación han estado mezclados en tu vida, cómo ha sido para ti esa participación y qué ha salido de ahí. Vale. Bueno, pues sí, un poco, digamos que yo me gradué de cine con unos intereses muy, después de una carrera muy larga. Me gasté como 8 años haciendo una carrera que duraba 4, pero porque me dediqué, digamos, durante esos años, pues fueron los años del final de la rectoría de Mocus en la Nacional. Y una de las políticas que Mocus pues favoreció en la formación dentro de la Universidad Nacional es pues pensar en la universidad como un espacio abierto, ¿no? Entonces, digamos que ahí había un cuestionamiento o una oportunidad también muy grande de confrontar pues los límites de lo disciplinar, ¿no? Como que a mí me interesaron mucho pues muchas clases de filosofía, por ejemplo, de filosofía contemporánea, de antropología visual, de literatura, de psicoanálisis. Como que entonces me quedé muchos años tomando clases de otras cosas y alargando el momento de la tesis porque como que sentía que todavía no quería meterme en eso, ¿no? Cuando me gradué, tuve
pues se dio la coincidencia y tuve, digamos, la fortuna de que José Alejandro Restrepo, el artista, el videoartista colombiano, vio mi trabajo de grado, le interesó y él en ese momento estaba buscando una persona que lo reemplazara en varias clases que él dictaba en universidad en Bogotá, ¿no? En la Tadeo y en la Distrital, en la SAP. Entonces, pues yo ni siquiera me había graduado, pero él me dijo, oiga, dicte usted estas clases porque yo no las puedo seguir dictando. Entonces hicimos pues como el empate y yo empecé a ser profesor con 23 años. Tenía estudiantes mayores que yo incluso y fue todo un proceso de entrar a una universidad a ostentar un lugar de, digamos, de poder, el poder del profesor, ¿no? Que a mí me quedaba grande. Entonces, digamos que más bien me interesaba el espacio, la posibilidad y el espacio de ser uno más dentro del grupo, ¿no? De gente que tenía más o menos mi edad, que muchos compartían intereses conmigo, que teníamos una sensibilidad, digamos, muy cercana. Y empecé a pensar en las clases como en espacios donde ocurrieran cosas que trascendían el espacio de lo académico o del hacer que trascendía el hecho del saber técnico, del aprendizaje, pues digamos, digamos, yo empecé dictando clases de videoarte y de este tipo de cosas que me fueron aburriendo precisamente por eso, ¿no? Porque era muy aprender edición en la cámara, todas estas cosas, y a mí me parecía que eso se podía aprender solo, ¿no? Como que si uno cacharrea, pues uno le va cogiendo el tiro a las cosas y me parecía más interesante ver material, ver muchas cosas. Y luego empecé a irme alejando de las clases específicas del video y de todo esto, y me empecé a interesar por procesos en relación con las instituciones del arte, en procesos que tenían que ver con las comunidades de artistas, en el hecho de que no había espacios, por ejemplo, para los artistas en este momento más allá de galerías comerciales donde pues la idea era fueran más o menos contemporáneas, más o menos serias, pero siempre el objetivo era vender. Y a mí me interesaba mucho la idea de construir una comunidad, ¿no? Entonces, con varios estudiantes, y con otros amigos que eran profesores en la Tadeo y en los Andes algunos y en la Javeriana, empezamos a pensar, bueno, y con los estudiantes a decir, bueno, ¿por qué no pensamos en la posibilidad de que haya un espacio, ¿no? En un espacio de artistas. Y fuimos viendo posibilidades, juntándonos, hablando y en un momento encontramos un local pequeño, una pequeña bodega en, em, arriba del Atadeo, en las aguas, digamos, como en Germania, las aguas, em, y decidimos arrendarlo. Y allí se formó el bodegón donde decidimos pensar el arte a través de la vida social de los artistas, ¿no? ¿Qué es la vida social de los artistas? Pues son espacios donde la gente se junta para mostrar su trabajo, para chismear, para irse de fiesta, para encontrarse y pensar en proyectos, para proponer cosas. Y el espacio empezó a funcionar de una manera muy casi que frenética, ¿no? Cada viernes hacíamos una inauguración de una exposición distinta, de algo diferente y solo duraba expuesto esa noche. Ah, en la semana siguiente se desmontaba, se volvía a montar algo más y el viernes siguiente se hacía otra inauguración. Entonces empezamos a movernos pues de una manera muy intensa y la gente empezó a llegar, a llegar, a llegar y así se fue construyendo una escena, digamos, de arte independiente en Bogotá, en un momento donde no había muchas más cosas, pues no, o no había muchas más cosas en ese nivel tan informal, digamos, de la práctica del arte, ¿no? A pesar de que muchas exposiciones tenían un nivel técnico y eran muy rigurosas, digamos, como que siempre nos interesó también mostrar el trabajo de buenos artistas.
No era solo mostrar por mostrar, sino también entendíamos que a partir de construir esa comunidad también se podía abrir espacios para que la gente fuera construyendo sus trayectorias individuales y eso hicimos. Y el espacio duró funcionando así, con pues con un nivel muy alto de actividad durante casi 5 años, ¿no? Empezamos en el 2005 y a finales del 2009 el bodegón estaba cerrando porque también hubo muchas dificultades, fue un espacio que siempre sostuvimos de nuestro bolsillo, pues nunca recibimos becas, no, en esa época no existían becas para espacios, no había como todo este tipo de infraestructura estatal para ayudar en esos procesos. Y también porque se empezaron a dar tensiones internas entre el grupo, las personas entraban y salían, solo algunos pocos, ya al final éramos, digamos, estábamos entre los que habíamos iniciado. Y entonces esa inestabilidad de gente entrando y saliendo, de diferencias, de que había algunos de las personas que estábamos en el grupo tendíamos más hacia una politización muy fuerte, ¿no? De ir muy frontalmente a golpear, digamos, las instituciones, a señalar las inconsistencias y las incoherencias de las instituciones artísticas y culturales en Bogotá, y otros pues estaban más interesados en las prácticas artísticas en sí, en que se mostraran cierto tipo de proyectos, en que el espacio sirviera para unos fines más del arte. Y, y entonces eso terminó pues llevando al cierre. Pero lo interesante de todo este proceso pues es que a partir del bodegón empezaron a surgir muchos otros espacios y se fue creando una escena en Bogotá que era una escena pues que incluía espacios de artistas, que incluyó la formación de galerías comerciales, que se articuló mucho con una escena también de bares, de movida, digamos, un poco más alternativa, más independiente. Entonces fue como un momento donde la ciudad se sacudió y eso permitió como generar muchos otros procesos y muchas personas, digamos, que estuvieron en el bodegón, pues esa fue su primera escuela, digamos, para luego eh, reconsolidar o reconstruir la experiencia a partir de intereses más personales en otros espacios, ¿no? Y ese proceso pues llevó luego a una erupción de espacios en Bogotá que fue pues muy fuerte, ¿no? En algún momento, no sé cómo está ahora la situación, pero en algún momento hubo un sistema de becas del Ministerio de Cultura, de IDARTES, de muchas entidades, pues muy presente allí apoyando los espacios y creo que en algún momento llegó a haber simultáneamente funcionando en Bogotá 75 espacios de artistas, ¿no? Que es una cantidad, pues y con intereses muy distintos, algunos derivados, digamos, de esta trayectoria que te estoy contando y otros que llegaron desde otros lugares, pues. Mm, entonces, pues eso, ¿no? Como que fue un proceso muy fuerte el de esos 4 años, pues en esos años hicimos más de 100 exposiciones, proyectamos un montón de materiales, permitimos que hubiera lanzamientos de publicaciones, muchos procesos simultáneamente se articularon allí, ¿no? Y junto a esos procesos, pues se fue articulando también a un conjunto, grupos, comunidades, ¿no? Muy chévere escuchar eso, porque lo que yo he conversado yo soy profesor y educador y a veces las personas más jóvenes a veces no tienen algunos referentes que los puedan movilizar a esa construcción de comunidades, que ellos ven como estos proyectos, muchos de los que estamos empezando a hablar se dieron incluso antes de todo el furor del internet también. Si te pones a ver, esa movida cultural estaba como previa a eso. Pues ahorita ya ha llegado todos estos años y hubo también como un furor también en ese tiempo. Yo recuerdo mucho por artistas que empezaban a hacer como cosas con el internet, con las tecnologías, el de streaming. Recuerdo mucho que mi proyecto de maestría en ese tiempo fue como desde la educación, como comprender un poquito qué estaba pasando
en esa interfaz entre arte y tecnología, buscar un poco qué artistas y como que rastrear un poco como esa escena y también como ubicarla entre una escena como latinoamericana. Y por eso como que pues estaba yo acabado de llegar a Bogotá en esos tiempos donde pues el bodegón estaba por acá, no me tocó mucho, pero sí lo escuché y sí me parece muy chévere porque yo cuando hablo con los estudiantes, ellos notan como la dificultad de emprender como y extrañan mucho como esas colectividades que se armaban con mayor furor en una época donde el internet no estaba tan pelados que pues que nacieron pues en una cultura donde ya estaba eso. Entonces como que yo he hablado mucho con ellos y como que extraña cuando uno cuenta estas iniciativas que se daban antes, se extraña mucho en ellos como eso y creo, no sé, es tal vez una pregunta que yo me hago y es que la universidad debería, o los espacios educativos, fomentar que pasen más esas cosas, más que las personas que lo técnico lo pueden aprender, como tú dices, de una manera solo. En la clase o en un espacio educativo deben pasar cosas que no pueden pasar cuando tantas personas están juntas, porque pues hay cosas que uno puede aprender solo en su casa individual y bueno, eso me llama mucho la atención y me parece muy chévere y hablaba ayer con qué tanto esos proyectos también se documentaron, ¿no? Qué cosas quedaron también registradas del bodegón y de pronto de otras experiencias que me gustaría hablar contigo también que tienen que ver esto con otro proyecto en el que tú estuviste muy involucrado que fue la Escuela Incierta y que me lo conocí también de oídas porque pues estos ya hacen Cali. ¿Quisieras decir algo de cómo conecta Bodegón con estas otras experiencias de construcción de comunidades como estas que tenían un contexto también, por lo que yo me enteré de un espacio más que de enseñar, como un espacio también donde estaba la fiesta, lo nocturno, donde estaba como un grupo de personas que se reunían a compartir un espacio por un tiempo? ¿Cómo fue eso? ¿Te gustaría seguir por ahí o por dónde quisieras seguir tú? Sí, pues mira, pues yo digamos que el bodegón cerró en el 2009. Yo seguí unos años más como profesor. Fui profesor creo que en la mayoría de programas académicos, pues en arte en Bogotá, ¿no? En los Andes, en la Tadeo, en la Javeriana, en la Distrital. Mm, durante todos esos años, pues tuve una vida muy intensa como profesor de cátedra, ¿no? También dentro de esa precarización de los profesores de cátedra, pues que necesitan dictar, pues, 30 o 40 horas de clase a la semana para poder más o menos sobrevivir. Am, y en el 2013 paré, en el 2012 paré, y empecé a prepararme porque me postulé a la beca Fulbright y me fui pues en el 2013 con esa beca un par de años a Los Ángeles a hacer una maestría pensando en regresar y poder dictar menos clases porque el salario iba a ser pues mejor, ¿no? Digamos que uno llega con maestría y la hora cátedra se paga distinto y también hay más chances de poder ser profesor de planta o este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, pues me fui a Los Ángeles a la maestría. Allí tuve otro espacio con dos personas, con dos compañeros de la maestría, Margarita Drexel, que era una estudiante también que venía de Austria, y Raúl Baltazar, que era un estudiante que él ya se había graduado de Los Ángeles, era pues de Los Ángeles, de una familia, descendiente de una familia mexicana. Y en algún momento nos pusimos la idea de hacer un espacio, entonces hicimos un espacio que duró un poco más de un año, que se llamó Selecto, que funcionaba en un mercado, en el sótano de una especie de agáchese, ¿no? Donde había muchos puesticos de migrantes, generalmente indocumentados centroamericanos, donde vendían pues cosas usadas, cosas robadas, había peluquerías donde la gente del barrio iba y uno de los pocos lugares donde uno podía cortarse el pelo barato en Los Ángeles, donde la gente se rebuscaba, ¿no? Puesticos de comida, puesticos de cosas y allí decidimos arrendar pues un par de locales pequeños
y empezar a hacer exhibiciones un poco copiando el mismo formato del bodegón. Este espacio era mucho más pequeño, pero también tenía la ventaja de tener todo este ecosistema del mercado allí, ¿no? Como, entonces, pues también el espacio fue bastante exitoso, creó como mucha curiosidad y empezamos a recibir muchas visitas pues de artistas, de gente. Tuvimos una programación también pues apretada en el tiempo que duró y en algún punto a mí me tocó devolverme porque ya se acababa la beca de Fulbright y porque pues ya me había graduado y tenía que regresar. Entonces me regresé a Colombia y ahí pasaron dos cosas y es que por un lado me invitaron a ser parte del equipo curatorial del Salón Nacional de Artistas, que fue en Pereira, el 44 Salón, donde yo coordiné pues un componente pedagógico, un componente editorial y luego apoyé también pues la curaduría del salón, de escoger los artistas, las obras y todo y toda esto que se hizo de manera muy colectiva. Entonces estuve en ese proceso y al mismo tiempo entré a lugar a dudas como curador. em, con, con la idea, pues, digamos, de quienes me invitaron, que, pues, que eran los directores, digamos, eh, con la idea un poco de repensar los programas, de dinamizar el espacio, de generar procesos que, por un lado, pues, ayudaran, digamos, a la comunidad de artistas en Cali, que pusieran en contacto cosas que pasaban afuera y que también desarrollara un proceso más, ellos lo llamaban educación sin escuela. Y yo pensaba que pues en educación sin escuela, pero me interesaba también esta idea de las escuelas independientes de arte o de los programas independientes de estudio que son que son y eran muy comunes digamos, en otros lugares, en otros lugares en Estados Unidos, en Europa, había muchas de estas iniciativas donde pues se construye un tema o una idea central y se invita a un grupo de personas a hablar, digamos, a dar un poco de cátedra, pero también a generar actividades con el grupo y demás. Y yo, pues, pensando pues, en las oportunidades que tenía y en mis intereses también, pues, empecé eh, a pensar en estos temas, ¿no? En cómo organizar la escuela y afortunadamente, pues, lugar a dudas, contaba con unos fondos de una organización internacional o de un par de organizaciones internacionales y yo también siempre he sido muy bueno, digamos, para aplicar a becas y a proyectos y este tipo de cosas, entonces también logré conseguir eh, pues financiación por otros lados. Así que diseñamos la escuela, o yo hice el diseño de la escuela. Mm, la idea era que pues durante 6 semanas se hacía como un espacio pues donde llegaba gente local, nacional e internacional y se congregaban allí en un programa muy intensivo, ¿no? Como de 8, 10, a veces más horas diarias de actividades con gente que venía todo el tiempo de afuera, de otras ciudades y también de Cali y alrededor de ejes temáticos. Entonces, la primera edición, que fue en el 2017, se llamó Resistencias al Trabajo, que tenía que ver con la idea del trabajo y el ocio, ¿no? De trabajo, ocio, negocio. em, y pensábamos desde allí, pues, como que siempre se habla del trabajo artístico, siempre se habla de la producción de cosas, y de alguna manera allí empezamos a pensar en otro tipo de procesos, ¿no? En procesos como el descanso, como posibilidad de producción de sentido, como un espacio de resistencia, de lo informal y de lo festivo, como unos espacios que producían también un montón de tensiones y señalamientos, pues muy eficaces en contra de esta lógica de la productividad y de ese legado espantoso del uribismo, del trabajar, trabajar y trabajar, muy anclado
a la mentalidad colombiana, pues de que hay que el que madruga Dios le ayuda y de todas estas cosas. Y finalmente terminamos pues trabajando mucho, la verdad, de sesiones a veces extenuantes, ¿no? De donde nos poníamos, uno de los invitados, por ejemplo, planteó un día hacer una sesión de 18 horas continuas de clase, ¿no? Y donde pasaban mil cosas, comimos allí, nos sentamos allí, se discutieron cosas a nivel teórico, se presentaron películas, hubo cosas, hubo trabajo físico. Claro, y cuando uno empieza a las 9 de la mañana y son las 2 de la mañana y uno sigue allí, pues digamos como que ese exceso de trabajo también y de información induce unos ciertos estados de trance, ¿no? Como que al final la gente empieza a entrar en una lógica pues muy, que rompe mucho digamos, las percepciones sobre, y también sobre lo que implica trabajar, ¿no? ¿Qué es trabajo? O sea, ¿por qué hacer todas estas actividades es trabajo, ¿no? Porque qué se está produciendo allí o qué relación hay entre, aparte de cansancio, ¿no? Aparte de un desborde de cosas, ¿no? Como de saturación, era imposible absorber toda la información. Y esto pues prolongado durante un mes y medio de gente pues de Cali, de gente que venía de Colombia y de varias personas que llegaban, que se habían inscrito, que venían de fuera de Colombia, pues en las noches callejeando, salían de fiesta, salían a tomar, coordinamos la cosa para que algunos de los internacionales pudieran quedarse en espacios de los locales, entonces les arrendaban un cuarto, por ahí alguien que tenía un cuarto de sobra o les ayudaban a conseguir. Entonces se fue generando una dinámica pues muy de una comunidad, ¿no? Donde se cocinábamos juntos, se hacía todo muy juntos y luego de las 6 semanas, pues la gente se iba, cada quien como a seguir con su vida, pero a seguir masticando toda esa intensidad. Y así fueron los 3 años que estuvo la escuela abierta, ¿no? El primer año fue el trabajo, el segundo año se llamó Oculturas, que tenía que ver con la idea de la oscuridad, de la cultura del oscuro, ¿no? De las subculturas, de la cultura como un espacio de opacidad en lugar de este espacio de transparencia, ¿no? Donde que todo el mundo asume que la cultura es transparente y todo es visible y todo es allí. Y realmente la cultura es un dispositivo muy opaco, ¿no? Hay un montón de cosas que pasan por detrás de sistemas, de conspiraciones, de articulaciones de poder, de tensiones. Entonces eso, y eso también ligado un poco pues con otras culturas, ¿no? Con culturas menos bien vistas, ¿no? Las culturas, por ejemplo, de lo mágico, de la brujería, de la noche, de distintas cosas. La última escuela fue Conspiradores del Placer, que tomaba el título de una película de Jan Svankmajer, este animador famoso. Y era un poco pensar en eso, ¿no? ¿Qué es conspirar y por qué conspirar por placer en lugar de conspirar por utilidad, ¿no? Por productividad, ¿no? Como que las conspiraciones siempre son para amasar poder a mí me interesaba pues pensar colectivamente cómo conspirar para aumentar los espacios de placer pues en la vida diaria, ¿no? Entonces hicimos muchas cosas, el programa era muy abierto, hacíamos de todo, ¿no? Paseos de río, tomas de ayahuasca, venía gente a hablar, hacíamos caminatas, venían santeros, venían personas de muy distintos lugares, filósofos también, antropólogos, gente, digamos, vedettes de la gran cultura, pues no sé, Michael Taussig o gente así que, pues de unos campos disciplinares muy, muy sólidos y con unas trayectorias académicas muy deslumbrantes, pues venían a trabajar y a compartir con la gente y fue muy interesante, ¿no? Luego llegó la pandemia y el proceso pues se suspendió, la escuela no pudo arrancar porque pues estaba todo, pues el mundo se cerró, ¿no?
Lugar a Dudas cerró, yo salí del Lugar a Dudas también y fueron unos años muy, am, pues unos años muy de mucha quietud, ¿no? Que luego vinieron a interrumpirse con el paro, con el paro nacional, pues, y con todo el estallido social en Cali, que fue muy fuerte, y allí yo, digamos, como que dejé de tener, pues, el soporte institucional que antes tenía, de lugar a dudas, que es una institución importante del arte en Cali, con unos recursos y con unas posibilidades. Entonces, digamos que estos años pues he estado muy dedicado a otro tipo de trabajos mucho más personales y menos vinculados con gente, con grupos, con comunidades, pues. Me gustaría profundizar un poquito en eso de lo oscuro. Me llama mucho la atención porque en la cultura, primero porque veo también un renacer como de esos temas en la cultura y un gran interés por la magia, el hermetismo. Incluso hay un trabajo de Eric Davis que habla de magia en relación como con la era de la información y ha habido también como en el discurso filosófico una gran conexión también con otros campos que habían sido desechados por un tiempo, pero vuelven como con fuerza. Ahorita yo estaba leyendo un texto de Federico Campaña que llama Cultura Profética, donde recoge muchas obras de arte y también de textos como no tan conocidos y me ha parecido muy interesante entrar a ese mundo de lo místico y de lo secreto y que el misterio tiene también que ver con, etimológicamente, eso como con cerrar la boca, ¿cierto? Tiene que ver con con activar también otros sentidos y que yo creo que para la educación puede ser interesante repensar ese lugar del oscuro como fuerza también impulsadora también de la vitalidad del ser humano y no solamente por el lado que nos lo han vendido de la conciencia, de la iluminación, como que se han vuelto discursos que se vuelven también muy políticamente correctos, muy buenos, muy puros, como ese ideal de lo puro, pero me parece que todo eso de lo oscuro, del secreto, de lo extraño, podían implicar una fenomenología muy interesante también para lo educativo, cómo pensar un poco lo nocturno en la educación y uno piensa también un poco en esas metáforas también de muchos seres que en la naturaleza se orientan en la noche con Ujú, ondas, como ujú, ¿quién? Hace poquito charlaba con Leonel Vázquez en una de las conversaciones que van a salir pronto. Hablábamos un poco de seres que se orientan también con otras formas de comprender el espacio, la ecolocación, que es una manera como los animales se orientan también en eso. Entonces, como que me parece muy potente incluso yo sigo una corriente filosófica de una gente en Europa que se llama el Renacimiento Oscuro, que trabaja un poco temas que tienen que ver incluso con alguna gente que va como por esas líneas y me parece como muy encantadora, muy estimulante para el pensamiento y también para la creatividad. No sé qué pronto qué quisieras decir ahí alrededor de eso que estoy nombrando. Incluso la sí, palabra alumno es alguien que no tiene luz y que ajá, va a llegar a claro, iluminarse, pero me parece que claro, el claro. oscuro tiene como una magia, incluso para lo mismo, para el erotismo. Yo le decía a mis estudiantes hace poquito que más que volvernos mejores seres humanos, nos tenemos que volver más sensuales y más sexys y todos se atacaban de la risa, pero tiene mucho sentido también el entrar. Son espacios como más privados, más íntimos, en un tiempo donde todo lo queremos visibilizar, publicar en una era de exposición tanto de la intimidad, creo que lo secreto puede ser una metáfora muy profunda para la construcción de estas comunidades. Claro, porque de alguna manera estas lógicas de lo secreto permiten o están ligadas a la protección de unos ciertos espacios y de unos ciertos procesos de construcción, de afirmación, de sostenimiento de procesos vivos, ¿no? Digamos que frente a las lógicas institucionales donde no sé, las políticas del Estado, eh, las lógicas y las narrativas, digamos, de lo corporativo, siempre intentan que todo esté sobre la mesa, ¿no? Que todo sea visible, ¿no? Y eso va desde los sistemas de geolocalización, de reconocimiento facial,
em, de las huellas que uno va dejando, los residuos que uno va dejando de todas las transacciones que hace en el curso de un día y que van compilando su historia, las imágenes que uno sube a redes sociales y que en este momento, por ejemplo, esta semana estuve viendo una página que se llama They See Your Pictures, como ellos ven tus fotos, que lo que hace es que uno sube una foto de uno. em, y esta página copió el algoritmo de Google y entonces uno sube la foto y abajo aparece un texto, que es todo eh, lo que Google puede saber de uno con esa foto. Sabe dónde se tomó, en qué momento se tomó, hace un reconocimiento facial, ¿no? De la persona, de cuáles son sus características, qué tipo de peinado tiene, si tiene unos lentes que se ven caros o no, si tiene una ropa que se ve cara o no, qué tipo de expresión facial tiene. Y todo esto está pensado para que el algoritmo sepa qué venderte, ¿no? Entonces lo dice claramente, este tipo de persona, a mí me salió, por ejemplo, la persona tiene unos ingresos anuales entre tanto y tanto, estaba un poco descachado hacia arriba, pero me decía, por ejemplo, tenía un nivel de interpretación muy fino. Esta persona tiene algunos problemas de autoconfianza, tiene una autopercepción negativa, es una persona que tiende a ser retraída, muy cerebral, que tiene y en ese sentido le podemos vender 2 puntos. Y aparecía toda la lista de cosas que Google podía ofrecer a esas personas a partir de una foto. Cuando uno piensa que Google o que Instagram o que Meta en general no tiene una foto de uno, sino cientos de fotos, la complejidad y la finura de ese logaritmo, de ese algoritmo es pues es enorme, ¿no? Entonces, frente a esos sistemas de hipervisibilización, donde todo está pues allí a la luz, donde todo puede encontrarse si se busca correctamente, donde cada vez hay un procesamiento em, más fino, digamos, de los procesos intrínsecos pues a la vida diaria, pues siento que hay unos espacios de resistencia que hay que cultivar, ¿no? El espacio de lo secreto, el espacio de lo oculto, el espacio de lo críptico, el espacio de lo difícil, eh, el cultivar, por ejemplo, las neolenguas o los procesos de desidentificación dentro del lenguaje que hacen que sea más difícil que otros grupos, que personas que no hacen parte del grupo entiendan, digamos, lo que uno está intentando decir, pero también más allá de eso, pues digamos que esa lógica de la oscuridad también implica pues otro tipo de conexiones con otro tipo de fuerzas, ¿no? Y que usan ese tipo de conexiones con otras fuerzas, em, eh, no sé, lo demoníaco, lo denso, lo que está como parapetado tras otra cosa, ¿no? Lo montarás, lo inhóspito, como que hacen parte de eso y eso replica o replica o echa mano pues de muchos modelos históricos de resistencia, ¿no? El hecho de montarse, por ejemplo, de meterse en el monte y armar un palenque, ¿no? El hecho de ir a los extramuros de la ciudad para hacer un cierto tipo de fiestas o un cierto tipo de encuentros, el hecho de las comunidades queer de buscar unos ciertos tipos de espacios, por ejemplo, en Colombia no es tan común, o por lo menos en Bogotá y en las ciudades no es tan común, pero en muchos lugares del mundo, por ejemplo, los sitios de encuentro en zonas de la ciudad donde hay muchos edificios abandonados porque allí de noche es fácil pues tener sexo, donde hay un montón de cobijos que da eso que está pues protegido por la oscuridad, por la oscuridad, por el secreto, ah, por la noche, por el monte, por muchas cosas, ¿no? Creo que es
Y creo que a partir de allí surgen un montón de epistemologías, ¿no? Claramente, un montón de epistemologías que tienen que ver con con la transformación de ciertas potencias de la mente, que tienen que ver con la formación de nuevos vínculos sociales, de otro tipo de modos de relacionarse con otros, no, humanos, no humanos. eh, Mm, dentro de unas narrativas mucho más abiertas, mucho más mutantes, ¿no? Yo siento que a mí, que eso es algo que a mí siempre me ha interesado y y es esa búsqueda de la mutación, de no ser claramente una cosa u otra, ¿no? Porque me parece que allí hay, porque solo en ese espacio de hacerse un poco ilegible o de ser de irse volviendo como una especie de mutación, pues solo ahí hay espacios de posibilidad, ¿no? Cuando no está todo perfectamente incluido dentro de un sistema de categorías o dentro de un hashtag identitario, ujú, ¿no? O dentro de dentro de unos procesos de autorreconocimiento que son muy limitantes, ¿no? Como que entonces, eso, ¿no? Yo no quiero ser él, ni ella, ni quiero ser ella, ni quiero ser, porque lo que me parece interesante es llegar a un momento donde uno puede ser monstruoso, ¿no? Inidentificable, indiscernible, ilegible de muchas maneras, ¿no? Que son posibilidades, pues, que ofrecen un mundo nuevo, mm. digamos. Mm. Me parece bello eso, lo que dices de lo monstruoso, lo grotesco. Y hace poquito estaba leyendo un texto de Gabriel Tarde, que es un sociólogo que en 1890 habló de fragmentos de historia futura y él hace como una metáfora también de lo subterráneo. Para él no es tanto como un escape, sino como algo que lo acerca a uno con vivir más cerca de lo vivo y de lo vibrante. Y es como renunciar a una cierta luz para encontrar otra luz en el interior del pensamiento, de la contemplación, de la creación. Y me ha parecido como un texto bien estimulante y una metáfora de lo underground, de lo subterráneo, de lo que no es visible, pero ver cómo va llevando el relato, me parece que me gustaría para mí como maestro impulsar un poco narrativas así de ficciones alrededor de encontrar unas metáforas que nos permitan entrarle hacia el futuro, pero no tanto desde lo legible como tú estás diciendo, sino como desde lo paradójico, lo ambiguo. Me parece que he trabajado también últimamente mucho con el valor de las paradojas porque siento como que tienen un aspecto que permite que lo que tú decías, que no se identifique uno con esto o esto, sino que pueda ver un poco los matices y puedan ver un poco como las contradicciones. El papel de la contradicción también en la construcción de pensamiento es algo fantástico, lo entendimos un poco con Hegel también en la dialéctica y un poco de ver un poco... como que ese pensamiento dialéctico es bello porque es como, incluso Nietzsche hablaba de como de dos cosas que se cruzan y como que surge como algo nuevo y eso es bello como hacerlo acontecer como en las conversaciones, en los encuentros, donde esas síntesis creativas puedan suceder y es algo que a mí me llama mucho la atención. Algo que también yo quería compartir y conversar contigo es también en eso de la curaduría. Yo veo o pienso, yo no soy curador, pero siento que hay algunas cosas como en común entre la curaduría y el acto como de la enseñanza. Uno como profesor también como que elige escenas de pensamiento, sonoras, musicales, audiovisuales, como una constelación de cosas para que sucedan vainas. No sé cómo tú ves esa relación entre curaduría y enseñanza y que de pronto qué cosas de pronto de tus experiencias quisieras compartir. Era algo que también no quisiera que se nos fuera ahí en tus curadurías. Sí, claro. Bueno, Muy, para mí, digamos que yo terminé siendo curador de una manera un poco paradójica, ¿no? Porque yo nunca me he sentido realmente un curador, ¿no? Como, porque un curador es alguien que tiene en su poder, digamos, un legado o la protección de un legado específico, ¿no? Y esa protección de ese legado se construye a partir de un saber, de un conocimiento, eh, de una capacidad de señalar lo que debe ser protegido también, ¿no?
de decir esto es importante, esto no es importante, ¿no? Aquello me interesa y por eso debe interesarles a ustedes, esto no me interesa y por eso creo que debe ser irrelevante, ¿no? Que es una de las lógicas, digamos, ah, pues básicas en las que funciona la curaduría dentro de las instituciones culturales en el mundo, ¿no? Darle cierta relevancia a unas cosas por encima de otras. Y lo que eso produce, pues es básicamente que hay curadores, más curadores que otros, o que tienen más importancia que otros, y se van construyendo unos sistemas o unos espacios narrativos muy limitados, porque entonces hay 10 curadores trabajando en 10 temas muy específicos y hay 1000 curadores detrás de esos 10 replicando esos temas que los 10 que están más arriba han propuesto, ¿no? Entonces en este momento, por ejemplo, eso se ve, ¿no? Como este manoseo permanente de las ancestralidades, de las prácticas indígenas, de las prácticas de los márgenes, de las luchas identitarias, ah, de las lógicas especulativas, ah, y todo lo que está por fuera de esos espacios de enunciación, pues sencillamente se queda, se queda por fuera, ¿no? Entonces, claro, Total. hay una relación fuerte entre curar entre la curaduría y la pedagogía, pero siento que ese potencial que tienen de entrar en relación termina de alguna manera subyugado por, por la limitación de un conjunto de intereses, ¿no? Y de ciertas cosas y por la manera en la que eso es absorbido por la sociedad, ¿no? Como claro, a este curador le fue bien con esta exposición que es sobre este tema, entonces vamos a intentar hacer esto mismo, ¿no? Y para mí, pues que me formé un poco en esta otra lógica más alejada de lo institucional, pues como que la curaduría siempre ha sido un espacio abierto, ¿no? Más como un lugar donde yo no tengo una predisposición clara a privilegiar unos ciertos temas o unas ciertas formas por encima de otros, sino un lugar donde yo me ubico y donde allí voy encontrando cosas por el camino, donde allí van apareciendo personas que me van enseñando cosas, donde me ubico en un lugar muy abierto de escucha y muy profundo de escucha para intentar ver qué es lo que pasa en un lugar y cuáles son los matices y las tensiones y las relaciones en ese lugar, ¿no? Ah, y como que dentro de ese proceso, pues me niego sistemáticamente a reducirlo a un fenómeno o a un proceso reconocible y fácilmente, pues asimilable, ¿no? Como a esas narrativas, pues que están allí. Entonces, siento que es en ese encuentro con lo que uno no sabe, con lo que uno no conoce, con eso en lo que uno no es experto, donde de verdad hay un proceso pedagógico, ¿no? Donde de verdad hay y donde hay de verdad unas posibilidades para unas nuevas epistemologías, pues también, ¿no? Como que son unas epistemologías más del encuentro y de lo casual y de lo fortuito, que permiten cosas maravillosas y que plantean también un montón de incertidumbres que ayudan a ponerlo a uno en su sitio, ¿no? Como que cuando el camino es enredado, cuando uno siente que se cierra y solo hay monte enfrente y no hay por dónde pasar, pues esas encrucijadas también son muy valiosas en términos de detectar señalamientos del mundo frente al pensamiento, ¿no? Creo que Creo que es eso y de allí se desprenden pues muchas cosas que tienen que ver con la relación con otros, ¿no? Con cómo se construye uno dentro de un entorno social y cómo contribuye uno a que
nuevos tipos de relaciones y nuevos tipos de vínculos entre personas, entre procesos de pensamiento, entre nociones, entre disciplinas, se empiecen a anudar en unos lugares donde antes no estaban. Ujú. Creo que eso es lo más enriquecedor, digamos, allí, ¿no? Y no pensar que porque soy curador tengo una percepción privilegiada del mundo y que debe ser promovida por encima de otras. Sí, de acuerdo. Veo que estamos muy en sintonías con lo que dices, del no saber, de la incertidumbre y de que en un espacio realmente educativo, para que sea potente, tiene que haber como esa, incluso esa libertad y ese entrar en una esfera no de ir a descargar y repetir lo que ya se sabe, sino crear un espacio que realmente genere conexiones nuevas entre las personas, entre los temas, vínculos inusitados, pero para eso se requiere cierta sensibilidad de las personas, porque una de las cosas que tú decías, hay unas tendencias ahorita en el arte que uno siente como hegemónicas, que son como que van entrando al discurso y que por ahí pues se va yendo como mucho el espacio de las becas, de las producciones. Ahorita tú hablabas de la ancestralidad, de lo del género, ¿cierto? Hay unas cosas como arte y política que también ahí se siguen moviendo. Pero ¿qué tendencias ves diferentes, digamos, en eso donde se están como marcando como horizontes tan rígidos a otro tipo como de curadurías o de espacios eh, pues diferentes? De pronto, ¿cómo sería para ti una curaduría hoy en día para, por ejemplo, la Universidad del Futuro? ¿A qué personas invitarías? ¿O cómo sería, por ejemplo, siendo especulativa la pregunta, cómo imaginarías que podría ser un espacio interesante para albergar esa construcción de un proyecto que ojalá no se convierta como en una cosa ideológica, sino que sea como en algo vivo que esté como construyéndose permanentemente? Lo que yo he encontrado mucho en los currículos de escuelas alternativas en el mundo, o por lo menos de experiencias de autoorganización hechas por personas, es que lo que tenían mucho, más que un programa, más que un manifiesto, es como una actitud permanente de conversación entre los maestros sobre lo que hacían y más allá de cualquier cosa. Venían, por ejemplo, en las escuelas de Reggio Emilia, cuando uno lee el trabajo de ese pedagogo Malaguzzi, ves que lo que hay es como mucha conversación, lo que se hacía un poco en la escuela incierta, como espacios donde se densificaba un entorno para que, como que se creara un clima para que surja algo, como un caldero y un contenedor para que muchas fuerzas como que estén ahí para que pase algo, pero no como en un corsé como tan apretado. Sí, em, claro. Mm, yo, por ejemplo, yo pienso mucho en procesos como los procesos que se desprendieron, por ejemplo, de la teología de la liberación, ¿no? En Augusto Boal, en Paulo Freire, en procesos donde, digamos, como que el trabajo en comunidad en una comunidad, digamos, como que distintas personas tienen distintos saberes y en el cruce de esos saberes se construye todo un universo que es muy rico, ¿no? Porque no está mediado por lo disciplinar, sino por el hecho de, digamos, de tener, de cosas que tienen que ver con el desarrollo de unas mañas, ¿no? Y esas mañas son muy particulares, ¿no? Cómo articulo yo cómo tejo yo un tejido, ¿no? Cómo dejo unas ciertas huellas sobre unas ciertas cosas, cómo cocino yo algo, cómo uso un cierto tipo de materiales, no sé, cómo uso yo unas plantas para unas cosas. ¿Por qué terminé dándome cuenta de cierta manera de que eh, no sé, de que cuando se está pescando, por ejemplo, hay pescadores de arrecife, porque en los arrecifes hay ciertas cosas y cómo alguien se dio cuenta que si uno tira un árbol, como se hace en el Pacífico, si uno tira un árbol hueco en cierta zona en alta mar donde las aguas son muy digamos, cristalinas y donde no el sol golpea mucho, como al tirar ese árbol en esta zona, debajo del árbol, por debajo del agua y entre el tronco hueco, se empiezan a formar hervideros de vida, ¿no? Son cosas que las comunidades en el Pacífico y en los lugares han aprendido
de una manera empírica, de una manera práctica, a partir de la observación, a partir del hecho de desarrollar sus labores de pesca y demás, am, y que en este momento están empezando a ser sistematizadas, ¿no? Hay un montón de gente trabajando sobre eso para pensando en cómo generar reservorios marinos a partir de todos estos conocimientos, ¿no? Que vienen desde relaciones muy directas con ciertos elementos y con ciertas prácticas de la vida. Entonces, como que a mí me interesan este tipo de procesos, aunque curiosamente, o no, bueno, no sé qué tan curiosamente, pero digamos que justo en estos años, cuando ese tipo de procesos de articulación de saberes se empiezan a dar, yo he estado muy alejado de todo, ¿no? Am, de alguna manera, y eso me hace cuestionarme mucho, ¿no? Porque finalmente tras toda una vida de trabajar en comunidad y de formar comunidades o de estar presente en los momentos de formación de comunidades y de producir gestos de una manera muy continua a los años, cuando esto allí finalmente empieza a cuajar de alguna manera, ¿no? En el gran relato, digamos, de las disciplinas artísticas y de las prácticas curatoriales, pues yo estoy por fuera. Eh, y he estado y llevo ya unos buenos años en un estado muy reclusivo, ¿no? Como muy alejado de todos estos procesos y yo me pregunto por qué también, ¿no? En este momento. Am, Quizás porque siento que no debería ser yo como un individuo que viene de unas prácticas pues que también han sido atravesadas por la institución desde muchos lugares, ¿no? En últimas, pues fui curador del Lugar a Dudas, fui curador del Salón Nacional, he sido profesor de universidades, he sido todo este tipo de cosas. Como que en algunos momentos siento que participar de ese tipo de procesos más vivos y de prácticas comunitarias que ya están ocurriendo sin necesidad de que yo esté allí, pues pretender vincularme allí sería un ejercicio de usurpación, ¿no? Entonces, y detecto que muchas de esas prácticas, que algunas de esas prácticas curatoriales y de algunas prácticas culturales que acuden a la revisión de esos procesos de las comunidades, pues son prácticas, digamos, que se aprovechan o que instrumentalizan ese saber para llevarlo a niveles, a espacios institucionales que están interesados en hacer una especie de lo que se llaman washings, ¿no? El greenwashing, whitewashing, ¿no? La culpa de la gente blanca y entonces ahora todo quieren que sea sobre la Amazonía y sobre ancestralidades porque quieren de alguna manera reivindicar sus culpas o donde todo debe ser ecológico porque entonces quieren ocultar el hecho de que este museo está subvencionado por una petrolera o por una compañía que le vende armas a Israel y que son facilitadores del genocidio y entonces todo se vuelve comunidad y me parece que de alguna manera como que me encontré en una posición de sentirme muy... am, de ver demasiado esos problemas y de verlos planteados de una manera muy descarada en el mundo real y dentro de las prácticas de los curadores. Am, y para mí, pues es una sensación muy amarga, ¿no? Y es una sensación también de querer participar, pero de no querer participar desde el lugar del curador, ¿no? Del especialista, de quien sabe, de quien conduce, de quien llega a un lugar. Mm, Siento que mis aproximaciones a lo comunitario siempre surgieron porque en mis procesos vitales eso estaba allí, ¿no? Desde la adolescencia, cuando me interesaba la música, pues había que parchar con gente Mm, para saber más, o luego cuando era profesor, pues la comunidad misma con los estudiantes
permitió que pasaran otras cosas y luego cuando llegué a Cali, pues lugar a dudas ya traía unas dinámicas y había unos públicos y esos públicos se fueron enriqueciendo gracias a que yo llegué con un acervo de cosas. Pero, pero en este punto pienso, por ejemplo, que no está bien que personas que han trabajado en curaduría como yo, con el historial que yo tengo y con un cierto peso, pues terminen involucrados en estos procesos, ¿no? Me parece más interesante, por ejemplo, lo que está pasando y que creo que que creo que fue una decisión, lo que pasa ahora en el Ministerio de Cultura con el Salón Nacional que se viene, em, que es un salón que se llama Cauca, con K y donde el equipo curatorial está conformado por personas que vienen de los territorios, ¿no? Entonces está el Consejo Wilcayacu, digamos que articula un montón de prácticas, de saberes y de vivencias que están inscritas dentro de las comunidades indígenas, de la comunidad NASA. eh, en fin, está Evelyn Grueso, que viene de una comunidad del Pacífico. Y entonces eso me parece muy enriquecedor, porque no es alguien que viene de un proceso académico y de lidiar con todo un conjunto de burocracias y de prácticas ya que de alguna manera son muy viciadas para venir a señalar cosas que pasan en los territorios dentro de unas narrativas, ¿no? Entonces, me parece eso valioso y me parece que en algunos momentos los curadores más que han trabajado más dentro de unas perspectivas de lo urbano y dentro de unas perspectivas también muy mediadas por sus clases sociales, sus lugares de proveniencia, dónde fueron a estudiar y ese tipo de cosas, pues deberían dar un paso al costado, ¿no? Y empezar a trabajar en otro tipo de temas porque, porque muchas veces allí se ve eso, ¿no? Una subalternización de los saberes en pos de unos intereses de gente blanca o de gente bien o de gente cool Sí, de que acuerdo. me parecen muy odiosos, ¿no? Y para mí, pues, es triste no estar, pero a la vez me da una cierta tranquilidad no estar allí, porque siento que no, que eso le da a los procesos la posibilidad de surgir desde los lugares, desde unos territorios en los que yo no he estado y donde seguramente cuando yo vea el resultado y cuando la gente vea el resultado de estos procesos, pues va a ser muy grato encontrar otro tipo de prácticas y otro tipo de procesos que no serían iguales si hay un curador que hizo su carrera en Bogotá, por fuera, en Cali, en otros sitios, dentro de un conjunto de lecturas, por más que uno quiera Sí, es cierto. decir que la formación de uno es muy abierta y muy no sé qué, pues siempre hay un sesgo, ¿no? Em, entonces, creo que en este momento de la vida, eh, pues me tranquiliza estar lejos, ¿no? Estar lejos y Sí. estar haciendo otra Sobre esa cosa. curaduría en el Cauca, creo que yo tuve una conversación con algunos de los chicos que estuvieron ahí en esa curaduría, Eider Calambás, que creo que es de allá Claro. de los MISAC, y él nos comentó un poquito la propuesta y me gustó mucho la itinerancia, cómo iban construyéndose por varios espacios. eh, y como un contexto, sí, una curaduría que ellos llaman de colonial y muy territorial, anclada como en los territorios, y me pareció muy potente esa conversa con él, fue maravillosa y también como que celebro eso que esté pasando. Y me gustaría preguntarte algo también, Víctor, entonces, ¿en qué estás ahora? ¿Cierto? También me parece que también eso que cuentas tú es como una distancia sana, pero también creo que también hay momentos de la vida en la formación de uno que uno está más afuera y otros más adentro, como que uno está oscilando así porque no se puede estar siempre como en lo mismo, como que hay unos ciclos en la vida también que, o por lo menos yo lo he visto así, y cuando uno lo ve también en las culturas y en la antropología también muestra un poco como ese ir y venir entre lo individual y lo colectivo. ¿En qué cosas están? Ahorita me comentaste antes de iniciar la conversa que estabas ahorita por fuera del país. ¿Qué proyectos de escritura o qué cosas de pronto son las que a ti te están moviendo más a ti? ¿Y qué haces tú como artista cuando no estás creando, cierto? ¿Qué haces, como me decía Sebastián Wiedemann, un cineasta allá de Antioquia, en el mientras tanto, decía él, como que, ¿qué haces tú ahí? ¿Qué cosas te están moviendo actual? Y para que redondeemos un poco la conversación un poco por ahí. Mm. Sí, pues
Pues en este momento yo siento que estoy saltando, ¿no? Como saltando de un tren y tratando de montarme en otro. O no sé si de montarme, pero por lo menos sí de responderme algunas preguntas que tengo, ¿no? Digamos que para mí siempre los procesos de escritura han estado muy presentes de muchas maneras, pero yo nunca me di la oportunidad, por ejemplo, de sentarme a escribir o de sentarme a escribir por fuera del campo del arte o de la crítica cultural, ¿no? Como siempre mis procesos tenían que ver con escribir sobre artistas, escribir sobre iniciativas, escribir sobre instituciones, escribir sobre exhibiciones, escribir sobre relaciones entre individuos del campo del arte. am, y yo siempre, pues a mí siempre me ha interesado, digamos, como lector, otro tipo de cosas, ¿no? Me ha interesado, pues, la literatura, me ha interesado el espacio de lo narrativo, me ha interesado el espacio de lo ensayístico, me han interesado temas que en este momento, pues, que no están muy eh, digamos, como muy de moda, digamos, y que responden a intereses y a coyunturas muy personales. Entonces el año pasado pues recibí una beca en España para escribir un libro de ensayos a partir de un proyecto que envié porque había empezado a escribir una serie de textos cortos sobre la muerte, ¿no? Como a partir de experiencias personales y de percepciones que tenía, mm, me, me fue interesando mucho el tema de cómo nos morimos, ¿no? Yo empecé a escribir, las primeras cosas que escribí sobre esto las escribí en la pandemia, porque pues mi papá murió por la pura negligencia pues administrativa de la Secretaría de Salud de Bogotá, ¿no? Como que no enviar una ambulancia, enviarlo a un sitio pues espantoso a pasar sus últimos días donde ni siquiera tuvimos comunicación con él. Muy pronto entró en coma, fue un desastre todo el proceso y terminó pues muriendo allí y luego ni siquiera pudimos hacer una ceremonia, una velación, un entierro, nada, ¿no? Un mes después llegó un tipo en una moto con un cofrecito así de madera y esas son las cenizas, ¿no? Como Wow, esas son las cenizas, no, podrían ser cualquier ceniza, la ceniza no sé, ¿no? Como en este momento de la pandemia posiblemente había varios cuerpos siendo incinerados en la misma, en la misma retorta, pues, y uno no sabe, ¿no? Y entonces a partir de allí empecé a pensar en cómo estamos muriendo, ¿no? Y en cuál es nuestra relación con la muerte y en qué tipo de cosas están pasando, digamos, no solo en Colombia, sino en el mundo en relación con el hecho de morir, de cómo vemos los muertos, de qué cosas han cambiado, de cómo vemos la muerte, de cómo la legislación funeraria en Colombia está articulada, por ejemplo, a un montón de intereses, ¿no? A un cierto interés, por ejemplo, em, del extractivismo inmobiliario, ¿no? O sea, grandes terrenos en las ciudades, en zonas de muy alta valorización, son cementerios privados, donde donde la gente no compra ya el lote porque es impagable, sino que te lo arriendan por 3 años y eso está en una circulación constante que está produciendo pues plusvalía para un montón de privados, ¿no? Mientras los cementerios públicos ya no se construyen cementerios públicos, o por lo menos no en las grandes ciudades, sino que siempre funcionan por concesión con un privado, que luego recibe otra plata cuando hay que hay que hacer la exhumación de los huesos para que venga alguien más a ocupar ese hueco, y entonces los huesos hay que cremarlos y eso hay que pagárselo al mismo cementerio, y en fin, ¿no? Como em, que es como una Airbnbización de la muerte, ¿no? Como que estas instituciones, pues, o estas empresas de lo funerario funcionan como Airbnbs de la muerte. Entonces, eso lo empecé a contrastar con otro tipo de experiencias sobre el morir, ¿no? Como toda la lógica, por ejemplo, medioambiental ahora que está en Estados Unidos muy en boga del compostaje de cuerpos humanos,
la producción de suelo a partir de los cuerpos de los muertos, ¿no? Como que te entré cuando de procesos donde con una huella de carbono pues positiva para el ambiente, ¿no? Tienes un muerto y luego un proceso de compostaje que dura 3 meses te devuelven tierra y esa tierra es tierra muy fértil con la que puedes, mm, no sé, sembrar una mata, sembrar un árbol, nutrir tu jardín, lo que, ¿no? Como entonces contrastaba eso con este otro modo, con las políticas de la muerte, pues en este momento, ¿no? Como, entonces estoy escribiendo un libro que es, pues complejo, es un libro complejo donde se cruzan muchos temas, pero todos están articulados alrededor de cómo estamos muriendo, ¿no? Y de qué estamos pensando sobre la muerte, ¿no? Que cómo se ha dado la lucha en Colombia, por ejemplo, por la legalización de la despenalización de la eutanasia, Mm. del suicidio asistido, cómo entra eso en relación con unas percepciones sobre la vida, sobre lo vivo. Y estoy en eso, estoy en ese proceso y escribiendo otros textos más, digamos, poéticos, pues, y viendo qué pasa. Entonces vine a España porque como parte, digamos, de esa beca que tuve, eh, pues tuve la oportunidad de estar en una residencia de escritores durante unas semanas, pues en un lugar muy dedicado a que uno pueda concentrarse en escribir sin tener que pensar en nada más, ¿no? Entonces estoy en eso y luego, pues bueno, regresar a Colombia y ver qué pasa en este momento tan complicado que otra vez nos están Mm. intentando montar, ¿no? Sí, Entonces, eso. sí, sí. Ese tema de la muerte ha sido también objeto de varias conversaciones acá como con amigos en un capítulo que hicimos con dos personas que especialmente pues su labor es como acompañar mortuorios desde hace muchos años, dos personas acá en Bogotá que trabajan como eso y la cual me pareció muy interesante como abrir esa conversa con ellos, con Ramiro, que es también partera, y con Rodolfo Lozano, que es una persona que además también muy chévere poder más adelante poder conversar contigo y en encuentros más colectivos, porque hay personas ahí que también están escribiendo sobre estos temas desde sus perspectivas y desde sus experiencias también, cómo le meten al tema. Y también otro tema que surgió el año pasado, que fue el suicidio, fue porque en la universidad donde yo trabajo, la pedagógica acá nacional, eh, hubo 3 suicidios en un mes Ujú. y yo invité como a conversar un poquito acerca de eso porque pues fue un tema que se nos puso ahí de presente y también hicimos con algunos integrantes de la Universidad del Futuro un conversatorio sobre suicidio, el suicidio. Creo que fueron dos sesiones muy interesantes como porque también lo que hacemos es buscar que si hay algo que nos interese, por ejemplo acá en Colombia en este momento, y tú lo decías, pues nos están queriendo meter en una lógica otra vez de confusión, de terror, de miedo, de pánico, de desinformación, que es como lo que pasa también cuando hay todas esas condiciones como críticas, siempre surge mucho esas tendencias desinformativas y que corren muy rápidamente, como lo vimos en el estallido social, cuando de Ujú. pronto empezaron, no sé si te acuerdas que se iban a meter en los apartamentos y toda la gente con Claro, bates, esas vainas fueron muy virales y sabemos lo desastroso que puede ser para un momento incluso preelectoral que esa agenda se convierta en la agenda que nos va a poner a conversar cuando ayer escuchaba a Susana Muhammad y ella hablaba también de que no podemos dejar que esa sea la agenda electoral, sino que hay unas cosas que ya el progresismo ha empezado como a poner en la agenda de la política claro, y es como preocupante, pero y entonces como y otra cosa que fue totalmente oscura en el tema es como ver a muchos candidatos también usando esos hechos para acumular réditos electorales y políticos. Eso me pareció muy claro. desagradable, nauseabundo y profundamente detestable. Mm. Sí, y el ejercicio, pues el ejercicio descarado o el intento de retomar la práctica, pues absolutamente pues necropolítica por parte de la derecha, ¿no? Como Mm. que Colombia, que, es decir, pues cuando ya no encuentran otra manera de salvarse y de redimirse, pues siempre acuden a este tipo em,
de lógicas, ¿no? En las épocas de Uribe justo empezaban las bombas cuando iban a llegar las elecciones, ahora entonces son los atentados, autoatentados o pseudoatentados, o Mm, que nunca se sabrá. Esta idea pues de la construcción del héroe, ¿no? Me imagino pues el día que este señor salga de la clínica pues redimido y convertido pues en un adalid o mm, en un renacido, ¿no? Como sí, y impulsando pues una serie de procesos pues que son absolutamente retardatarios y que van en contra, digamos, de lo que en estos últimos años pues se ha podido ir consolidando, ¿no? Entonces siento que es un momento fundamental para seguir hablando, para seguir conversando, para seguir mm, eh, poniendo las cosas con claridad dentro del debate público, de total. seguir cuidando las posiciones que se han ido ganando, digamos, dentro dentro de un sistema pues de derechos y de espacios de interlocución. em, creo que pues la tarea es muy difícil, pero pues es fundamental hacerla, ¿no? Ahora más que nunca y no ceder pues a estos pues embates que de alguna manera lo que quieren es mantenernos callados, ¿no? Mantener a la Mm, gente callada, porque parecería que la única manera de respeto que conoce la derecha es el hecho de la aceptación silenciosa de su voluntad, ¿no? Mm, sí. entonces, bueno, pues siento que de alguna manera, y eso tiene que ver mucho con lo que estoy escribiendo sobre la muerte, pues que que hay hay una muerte que está muy viva y hay que defender esas posibilidades de morir cuando, cuando, cuando se muere para formar vida y no cuando se muere para digamos, consolidar un imperio de lo muerto, ¿no? Que es en Mm. últimas el espacio que la derecha siempre ha querido construir en este país, ¿no? Un país Lo que ven muerto donde solo unas ellos, prácticas antiguas en antes de Grecia, en las culturas persas, en zoroastrismo, donde la práctica de enterramiento era mandar incluso se lo van a comer a los buitres. Era como una claro, cosa que ellos critican porque después empezó a verse una distancia pues, de pensar que había una vida después de la muerte y como que ese gran mito es uno de los mitos más terribles, incluso para la ecología, para las relaciones, porque eso es como pensar poner entre paréntesis tu responsabilidad y de tener una vida como mucho más plena y mucho más consciente, mucho más clara, sino como estar como dilatando en otros mundos como tu propia realización. Bueno, fue como un mito que incluso es un mito muy aceptado, pero como que ha habido otras culturas que han tenido una relación con la muerte. Y se puede aprender también mucho de las comunidades también afroamericanas con estos espacios donde el Lumbalú y como estas ritualidades también como más, donde la muerte exacto, no es como tan lo último, sino como que es también una cosa, una parte de la vida y como que lo celebran. Y en el Cauca, una exacto. vez yo fui al Cauca y me tocó el entierro de Abelino Dagua, estaba curiosamente por esas tierras y nunca olvidaré eso porque fue como un espacio, primero como comunitario, donde la gente se reunió, una olla del tamaño mío, gigante, se veían puros parchecitos en la montaña de los trajes Misak allá y música y chirimía se lo acompañó y era como una cosa más comunitaria de recibir ese momento y no como que cada uno, lo que está pasando en estos momentos, que es lo que la lógica del miedo trae, es como que nos metamos como cada uno en su esfera y podamos como poder elegir a alguien que nos va a salvar de esto, que lo que pasó también en Estados Unidos con Donald Trump, yo creo que también esa figura representa incluso para muchas personas como una persona de éxito, de realización, de verlo como eso tiene como a niveles míticos cosas muy fuertes que no Ujú, deberíamos dejar que se introduzcan en estos relatos, porque son relatos incluso míticos también, de buscar. sí, Hay un textico de René Girard que habla de la violencia y lo sagrado, donde habla de una víctima propiciatoria que se hace ujú, también y que es lo que realmente resulta resolviendo y alivianando mucho
crisis internas de la población, ¿cierto? Como que el chivo Claro, expiatorio, llamaba él a esa claro, sí, figura, que es el sí, origen el de la cuerpo violencia, decía él. sacrificial, pues, en fin. Mm, que está ahí muy presente, ¿no? Y que está muy vinculado a la separación entre vida y muerte, ¿no? Y por eso, y al pensamiento de la vida después de la muerte, mm, cuando en realidad hay vida en la muerte, ¿no? Y es fundamental que la muerte y que los procesos de muerte sirvan para consolidar y para reforzar procesos de lo que ya está vivo y de lo que sigue vivo y del sostenimiento del muerto en el seno de lo comunitario también, ¿no? De mantenerlo presente, de no separar las instancias, de traerlo de vuelta, de seguir conversando con los muertos, de plantear una confrontación, de no pensar que todo muerto es bueno, ni este tipo de cosas, sino que el muerto está vivo y está vivo con las complejidades, con las tensiones, con las fricciones con esas mismas que estamos los que no hemos muerto todavía, ¿no? Como que siento que ahí pues hay mucho por hacer, por pensar, por decir, pues em, pues de todo esto y de la manera y de la manera en la que se usa ese miedo a la muerte, no es ese pánico a morir, porque las formas de morir que nos están siendo dadas son abyectas, ¿no? Eh, que siento que eso debe cambiar, debe reformularse y debe ser abierto en una dimensión mucho más ah, afectuosa, ¿no? Afectiva, de entender que los muertos siguen estando acá y que los mantenemos vivos en la medida en la que la memoria se mantenga, se construya, se respete, se discuta, se debata, se, se revalide también, ¿no? Entonces, me interesan esos procesos. De pronto, chévere. esa es la comunidad que de pronto estoy intentando formar ahora, una comunidad con los que se me han ido muriendo por el camino. Sí, Mm, yo tuve también el año pasado eh, algunos, alguna relación muy cercana con la muerte, incluso con animales que estaban mucho tiempo conmigo, tíos, mm, familiares. eh, y eso pues cambia un poco el rumbo de lo que uno está haciendo. Realmente eso es realmente un encuentro con la vida misma. Yo creo que lo que realmente es más espiritual es esa relación con la muerte, que es lo que realmente es una cosa que modifica patrones, percepciones, prioridades, como que es una manera y donde yo he encontrado también como un espacio incluso psicodélico también, de transformación muy profunda de mi interioridad. Lo he encontrado más en esos espacios que en los espacios donde nos están, quiere decir, donde esos espacios, ahorita hablábamos del miedo y de lo que este tipo de atentados generan, es todo lo contrario lo que esa relación con la muerte directa nos hace llevar y esa es la que se ¿cierto? Incluso hay un capítulo de una serie que se llama Midnight Gospel, donde se le dedica un capítulo a la muerte. sí, Hay que ese claro. podcaster se dirige y hace unas críticas a los rituales funerarios, a toda esa empresa de lo que tú estabas llamando ahí. Bueno, parece que es un capítulo ahí bien interesante que me hiciste Ujú. recordar cuando hablabas un poco como de cómo se nos saca, se nos expropia un poco como de nuestra propia mortalidad. Y hay un trabajo también de un filósofo que yo leía también en pandemia sobre el tema, no recuerdo el nombre, pero creo que el libro se llama Esa vida o algo así, que él habla un poco como de la conciencia de la finitud y de la importancia para muchas cosas que hoy en día nos afectan y en parte están relacionadas con esos principios de una evasión a nuestra propia mortalidad. Y entonces me pareció él lo coge más desde la filosofía como de Marx, Nietzsche, como esa línea, pero estaba siendo muy interesante porque pues fue un tema que nos propuso el tiempo histórico. Víctor, yo estoy muy encantado de hablar contigo. Quisiera redondear ya la conversación, pues no sé, algunas palabras Ah, finales. Encantador todo lo que pudimos coger en este programa. ¿Alguna cosita que quieras decir finalmente ya para que nos vayamos? Y bueno, sería muy interesante ese redondeo siempre
por parte del invitado, de algunas cosas de pronto que ya no te quiera preguntar, sino que tú quieras decir que de pronto no hayas dicho. Bueno, no, pues, pues bueno, pues no, pues te doy las gracias por haberme invitado y también por este rato de conversación que ha sido muy provechoso también y creo que pues ahí hemos articulado varios temas que son, que creo que son importantes en este momento, ¿no? Em, creo que hay que, incluso en momentos como este, donde yo siento que estoy muy separado, digamos, del vínculo comunitario de muchas formas o que estoy tejiendo unos vínculos, pues, que siento que están eh, más del otro lado del río de los vivos y de los muertos que con la gente a mi alrededor, pues siento que es importante sumar esfuerzos en este momento, porque por otro lado, pues Colombia es un país muy rico es un- el presidente tiene razón y el gobierno tiene razón cuando llama a Colombia potencia de la vida, pero es innegable que Colombia también es una potencia de la muerte, ¿no? Y el asunto es que la administración de la muerte tiene que cambiar para que la vida, para que se ponga del lado de lo vivo, ¿no? Y en ese sentido, creo que todas las iniciativas y todos los procesos y todas las pedagogías como que empecemos a construir o que se estén desarrollando en este momento, pues deben tender también a unos procesos de integración, ¿no? De, de integración de esos dos espacios de lo viviente, ¿no? El que está, pues, en este momento, el que tenemos en este momento, pues, de una existencia corporal eh, unitaria, muy así, y el que viene después cuando nos volvemos, pues, esa tierra, ¿no? Entonces, creo que es muy importante construir unas pedagogías del espectro, ¿no? Revivir un montón de fantasmas que son necesarios en este momento, parcharse con esos fantasmas, escucharlos, entender lo que hicieron cuando estaban de este lado y poder usar digamos, como que reutilizar o recircular eso pues, que vinieron dando, ¿no? Que en últimas, pues, es la historia. Am, y bueno, pues eso, que sigo acá, pues vamos a ver a dónde me lleva el camino y pues chévere.